Muy bien. Esta mañana yo quisiera hablar de un tema muy importante para cada uno de nosotros. El tema es: ¿cuál es la causa de la degradación actual? Ahora, yo quisiera que alguien me diga qué es degradación, que lo diga en otra palabra. ¿Alguno de la iglesia que lo quiera decir? ¿Perdón? Degeneración. ¿Algo otra palabra? ¿Alguien que la quiera traducir a otra palabra? Corrupción. Corrupción. Muy bien. Déjenme decirles que en 1844 existió un hombre que se llamaba Guillermo Miller. Guillermo Miller, 1830. Era un hombre que no creía mucho en la Biblia y dudaba que existía Dios. Pero un día dijo él en su corazón: me parece que los cielos son de hierro y la tierra es de plomo. Me parece que todo es complejo, pero yo tengo que llegar a entender por qué suceden estas cosas. Tomó una Biblia y se puso a estudiarla. Y sabe que Guillermo Miller dijo: no voy a estudiar la Biblia sin saber qué significa este texto, porque si paso adelante será un pretexto. Así que empezó a estudiar la Biblia con una concordancia en la mano. 12, 13 años ese hombre duró con la Biblia en la mano, estudiando con la concordancia para saber qué quería decir aquel libro. Y se encontró que hablaba un Dios poderoso con mucho amor. Amén. Pero ¿saben qué? Cuando llegó a Daniel 8:14, ¿quién lo sabe de memoria? Hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. 1830. Cuando leyó esto, andaba en el mundo un dicho que decía: la tierra es como un santuario. Así, sí, la tierra parece santuario, un decir de toda la gente. Y cuando él encontró y leyó Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Oh, dijo, el mundo está prácticamente en un momento que necesita ser avisado. Dijo, ¿cómo es posible que yo me voy a quedar sentado? La tierra peligra, Dios va a venir y la gente ignora esta gran verdad. Y inmediatamente él había sacado la cuenta perfecta de la profecía que empezaba en el año 457 y había extendido la profecía hasta el bautismo de Cristo, y que hasta el año 34 habían 70 semanas determinadas según el libro de Daniel 9:24. Y dijo, desde el año 34 hasta 1844 hay exactamente 2300 tardes y mañanas. ¿Y cómo haré para que la gente no se pierda ni pierda su vida? Inmediatamente, dijo, debajo de los árboles de su hacienda se arrodilló y dijo: Señor de los cielos, si este mensaje es para mí, te suplico que en este momento me demuestres que tú me estás llamando a este trabajo. Y mientras oraba, alzó sus ojos y vio que un muchacho venía corriendo de camino de su casa hacia él. Dijo: y este joven, dijo, es mi sobrino. Y llegó corriendo el muchacho y le dice: tío Guillermo, ajá, fíjate que anoche, le dijo, en la iglesia le dijo, el pastor dijo que estaba bien mal, le dijo, si había alguien que conocía la Biblia, que predicara por él ahora. Y yo dije: yo tengo un tío que ahora leyendo la Biblia pasa, y le dije que usted fuera. Guillermo Mier se puso a llorar: Señor, ¿cómo es posible que me estás llamando a esta obra? Y no hubo otra de Guillermo que empezar la predicación del pronto advenimiento de Cristo. Ahora déjenme decirles, hermano, Guillermo Miller
empezó una predicación en este terreno donde tus pies están, de estado en estado, anunciando que en el otoño de 1844, en octubre, venía el Rey del Cielo y se acababa la vida en el planeta. Y fue por todas las iglesias. Y saben, vino 1844 y Cristo no vino. ¿Es agradable eso? No es agradable para él en ese momento, no es agradable. Pero se entrevistó a Guillermo Miller y le preguntaron: ¿cómo se siente, señor Guillermo? Me siento feliz. Me siento feliz por el hecho de que si yo no hubiera avisado a la gente que Cristo venía, mis vestidos estuvieran manchados en sangre, pero los tengo limpios por la gracia de Cristo. Es más, quiero decirles, yo nunca llamé a ningún grupo de personas para formar un grupo de partido, ni iglesia. Avisé a todas por igual. Quise que salvaran su vida, no metiéndome en su disciplina, ni en su pastor, ni en su dirigencia. Solo quise avisar que Cristo venía. Nunca le pedí un 5 al rico, ni anduve llorando por dinero. Gasté mi hacienda por hacer este trabajo. ¿Han visto hombres de ese calibre ustedes hoy en día? No es cierto que los hombres hoy tienen grandes organizaciones de gente que tienen mucho dinero y que dan dinero y que por eso son grandes. Esos no son hombres que están confiados en Cristo Jesús. Guillermo, miren, no necesitó el dinero de nadie, gastó su hacienda para avisar que Cristo venía. Ahora déjenme decirle, Guillermo Miller hizo el trabajo de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Ahora déjenme decirle otra cosa. La gente le llama la iglesia chasqueada a los adventistas del séptimo día. ¿Les agrada eso a ustedes? ¿Aló? La gente dice que nosotros somos una iglesia chasqueada. Pero déjenme decirle esto, hermano. Usted puede responder con seguridad que sí. ¿Por qué? Le voy a decir esto. Había un hombre en el pasado que se llamaba Jonás. Jonás iba huyendo del Señor. Dios quiere enviarme a Nínive y yo no quiero ir. Y se subió en un barco. Y en el barco la tempestad vino. Los marineros tiraron al mar a Jonás. Jonás se lo tragó un gran pez. Y estando en el fondo del mar, en el estómago de la ballena, se puso de rodillas y suplicó a Dios: oh Dios, sálvame, yo hoy quiero ir a predicar a Nínive. Tenía el pelo, el verde del ácido gástrico de aquel animal, sus vestidos estaban igual. Y cuando él oró eso, el pez vino y lo vomitó en las playas de Nínive. Todo verde, todo mascado, se levantó Jonás y dijo: hoy sí voy a predicar, así quiere Dios. Y llegó a Nínive y les dijo: soy el resucitado, soy el que salí de la boca del pez para decirle a ustedes que son una raza perversa y maligna, que solo piensan en su perversidad. Y por eso de aquí a 40 días va a llover fuego del cielo y los va a consumir a todos. Ahora déjenme decirle que cuando Jonás predicó eso, el rey decidió ponerse en ayuno, y los príncipes también, y la gente rica, y los hombres de trabajo, y los jornaleros y los campesinos siguieron el mismo ejemplo. Hermanos, 3 días de ayuno el rico y el rey pusieron sacos ásperos para vestirse y se acostaron en ceniza y echaron polvo en su cabeza. Y hermanos, así hizo toda la gente. Y saben, se pusieron con 3 días de ayuno. Y las que estaban dando pecho no le dieron de mamar a sus hijos. Y los animales que estaban en los corrales tampoco le dieron de comer. Y ninguno se murió ni padeció de úlcera, porque lo hicieron para honra y gloria de Dios. Ahora yo me da pena que la
a la iglesia y vienen a las 10 y a las 10:30, ¡ay, no, que el niño quiere comer, me voy para afuera, que él se puede enfermar! Eso es falta de fe, señores. ¡Ay, hay que dar todo esto y hay que darle de comer como a las 11, porque el niño necesita! ¿Y cómo los de niños no les pasó nada? ¿Lloraron los niños, sí o no? Sí lloraron, pero se sometieron. Los animales berrearon en sus corrales. Pero Jonás se subió a una loma de aquí, dijo: voy a ver cuando les caiga fuego del cielo. Qué amor el de Jonás, ¿verdad? Y llegaron los 40 días. Y cuando no cayó fuego del cielo, bendito Señor, te agradezco. Así estaba Jonás. Estaba bravo porque no les cayó fuego. Estaba chasqueado, ¿sí o no? El disgusto causa mal. ¿Se chasqueó Jonás, sí o no? Entonces el pueblo de Dios siempre ha sido chasqueado. Les voy a contar otra historia. Los judíos conocían que Cristo venía a nacer a la tierra, ¿sí o no? Esperaban que en el año 2 o 3 antes de llegar al 1, la esposa del sumo sacerdote tuviera un niño gordo y chulo que naciera en una cuna de oro. Este es el rey que ha de nacer en Israel. Pero desgraciadamente los grandes hombres de ese tiempo de Judá solo hembras criaron. ¿Y dónde apareció el rey? ¿Dónde iba a nacer? Tenía que nacer en Belén, pero los grandes hombres de Belén, nadie tuvo hijo en ese día. Y por eso no se cumplió la historia. Claro que sí. Una mujer campesina con un hombre pobre tuvieron de Galilea y nació allí en Belén de Judá. Y estos hombres ricos, los barba blanca de Judea, ¿qué pasó con su espera? ¿Supieron? Si supieron y les interesó, ¿se chasquearon o no se chasquearon? Ellos esperaban que el sumo sacerdote estuviera, es como que aquí, ¿verdad? Que el primer anciano espere que la esposa tenga un niño y que ese niño sea. ¿Y qué tal que no fue ella? Los planes de Dios son así. Israel quedó chasqueado. Y vamos al último. Les voy a contar otra. Cuando Cristo estaba en la cena con sus discípulos, los apóstoles estaban peleando. Mira, es que yo quiero ser primer ministro. Yo voy a ser su general. No, es que no me vas a quitar el puesto. Yo estoy dispuesto a todo. A mí no me vayan a quitar la tesorería porque yo voy a ser el tesorero, decía Judas. Y cuando lo vieron en la cruz del Calvario, cuando vieron a su Señor abofeteado, chorreando sangre, cuando lo vieron crucificado, se decepcionaron y se fueron tristes, llorando. Este no es. Este es cierto que le teníamos cariño, pero no es él, porque tuvo que terminar en una cruz. Qué tremendo. ¿Te chasquearon los apóstoles, sí o no? ¿Verdad que la iglesia de Dios es bien chasqueada? Volvamos a 1844. Hermanos, en 1844, dice Guillermo Miller, 50,000 personas en el mes de enero decidieron abandonar sus templos. ¿Por qué? Porque los pastores de estas iglesias echaron una maldición sobre el ministerio de Guillermo Miller, porque había alborotado su gente doctrinas que ellos no enseñaban. La gente, al ver que, pero la gente decía, pero si don Guillermo no nos pide que hagamos una iglesia, solo quiere que nos preparemos. No, olvídense de eso, decían sus pastores. Nosotros hemos pronunciado una maldición sobre este hombre. Pero esta gente, al darse cuenta que era personal la situación, se salieron de sus templos y vinieron y acuerparon el clamor de medianoche. Ese tema es necesario que el pueblo de Dios lo sepa. El clamor de medianoche. Ahora fíjense. Sucedió que la gente, hermano, ese año, el verano de 1844,
abandonó cultivos, abandonó casas, abandonó negocios, abandonó propiedades, abandonó todo y esperaron al Señor el 23 de octubre de 1844. Pero no vino. ¿Qué pasó? ¿Había error en el cómputo? No había. Estaba exacto, tenía que ser. La gente que estaba medio incrédula esperando al Salvador, al darse cuenta de este chasco, se fueron felices al mundo. Es temático. Aquí en el mundo no pasa nada. Vámonos a divertirnos, a gozarnos y a disfrutar la vida porque estamos engañados. Pero hay un grupo de hombres y al no venir Cristo, se postró de rodillas. Se postraron de rodillas orando días enteros por el Padre, por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. No lo dejen chasqueado, Señor. Algo tiene que estar sucediendo. Ábrenos la mente. ¿Y ustedes creen que Dios no les iba a contestar? ¿Contesta Dios las oraciones? Así me gusta. Me siento acuerpado cuando dicen amén. Dios contesta las oraciones. Y cuando estaban orando, una tarde que se ponía el sol, Irán Edison, allí estaba José Betts, y al retirarse de la reunión iba un poco triste a su casa, y al llegar así como al sembrado de un maizal verde que hasta las hojas floreaban así, hermano, qué precioso testimonio sobre el maizal que le presentó el santuario celestial. Gloria a Dios por eso. Al darse cuenta de eso, José Pérez se postró de rodillas. Aquí está la respuesta de Dios. Y se regresó corriendo para la reunión y llamó a los que debían ir y dijo: aquí está lo que Dios nos quiere dar. Esta doctrina la hemos ignorado. ¿Y saben qué, hermano? Cuando se dieron cuenta que Dios les estaba revelando el tesoro que la iglesia adventista hoy disfruta a costa de rodillas y de llanto y de clamor, eso fue una belleza, entender que Dios nos estaba dando totalmente las doctrinas que necesitamos practicar para honra y gloria de Cristo Jesús. ¿Y ustedes creen que Dios le reveló solo a José Pérez el santuario? ¿A quién más se lo reveló? También a Elena de White. Hermanos, pero esta mañana quiero decirles algo. Bien, hay una cosa interesante que ustedes deben saber, que a medida Dios fue dando conocimiento, el rebelde actuó con poder. En el año de 1844, en enero, uno de los grandes pastores del estado de Filadelfia dijo esto: no puedo ocultar lo que está sucediendo. Desde hace algunos años, ¿en qué tiempo empezó Guillermo Miller a predicar? ¿Sí? 1920 tenía 25 años para predicar. Sí, pero el fuerte clamor empezó en 1930, porque 3 años después vino la caída de las estrellas. Entonces, dijo este pastor de Filadelfia, todos los años, dijo, celebro Santa Cena en mi templo. La gente acude a cantidades a mi iglesia. Pero este año, y siempre se entregan, muchos pocos se entregan a Cristo en el Santa Cena. Pero hoy me he dado cuenta que la iglesia está vacía y a mi oficina nadie me visita. Esto indica que algo está sucediendo en las personas. Otro pastor de este lugar que se llama, Illinois, ese estado, Chicago, dijo: estamos preocupados por lo que estamos afrontando. Las personas, los protestantes, se cuesta ver la diferencia que hay en un cristiano y en un protestante y en un mundano. La brecha de separación que debe existir se está borrando en un lugar de tinieblas.
es igual el santo que el profano. Y un periodista de Nueva York dijo: estamos preocupados. El mundo cristiano está degenerándose día a día. Ya no vemos aquella devoción que existía en el principio. Ahora pregúntense ustedes, ¿qué es lo que en realidad está pasando sobre la tierra? Fíjense que Dios, Él anhela mantener a su pueblo alejado del mundo. En el tiempo pasado así lo fue. Y fíjense, yo quiero que entremos en detalles acerca de esta mañana de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Oseas capítulo 2, versículo 19. Oseas 2:19 nos va a decir cuál es el anhelo de Dios en aquel tiempo, cuál era el anhelo de Dios con aquel pueblo que escogió y lo cultivó con mucho conocimiento. A ver, ¿quién tiene el deseo de leer en voz alta? Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ok, gracias Dios. Y te desposaré. ¿Qué significa te desposaré? ¿Qué significa, hermanos? Quiero que hoy todos lo entiendan, porque estas palabras son claves para el cristiano. ¿Qué es te desposaré? ¿Alguien lo quiere decir? ¿Qué significa desposaré? Casarse o estar recién casado. Te desposaré conmigo en juicio. ¿En qué? En misericordia. Justicia, juicio y misericordia. Dios quería que con esas tres cosas Israel supiera que tenía que mantenerse en línea. Ahora quiero que corramos al libro de Jeremías capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Cómo le llama el Señor a este pueblo? Jeremías capítulo 3, versículo 14 y 15. Convertidos Dios rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahí está, fíjense. Qué interesante. Estaba diciéndole a Israel que lo había tomado como su esposa. Fíjense que la iglesia juega dos papeles. Desde la historia que salió de Egipto hasta 1844, la iglesia fue la esposa del Cordero. Y ahora vamos a darnos cuenta qué dijo el profeta Jeremías en base a esta esposa. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Vamos a ver qué dijo el profeta acerca de esta mujer que Dios había tomado por esposa. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Y no vayan a perder el capítulo, que quiero otras citas ahí. A ver, ¿cómo dijo el profeta? Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Qué lindo. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, era un pueblo pobre, necesitado, pero aún así Dios amó a Israel y lo quiso hacer grande, haciéndole un pueblo especial para él, llamándole como su esposa. Ahora quiero que vayamos al versículo 13 al 15. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios en base a Israel? Este texto me interesa mucho. Del 16. Capítulo 16, versículo 13 al 15. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar.
Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones, en cuanto pasaron suya eras. Muy bien, versículo 32. Sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Ok. Fíjense, hermanos. Yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Israel era pobre en realidad? Contéstenme. ¿Era pobre Israel? Era pobre cuando estaba en Egipto, era esclavo. ¿O no era esclavo? Era pobre porque estaba esclavizado. Pero el Señor con mano poderosa lo sacó de ahí, la vio desnuda y la introdujo al desierto. Allá le puso un vestido bordado y la hermoseó, poniéndole cosas preciosas a Israel. La llevó a una tierra y su renombre fue nombre de reyes. Llegó a ser grande Israel. Llegó a ser grande. Llegó a tener nombre real. Pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo grande a Israel? Pregúntense ustedes, ¿qué fue lo que hizo grande a Israel? Hermanos, las bendiciones están en Deuteronomio 28, donde habla que el pueblo de Dios tenía que guardar los mandamientos de Dios con amor, con deseo, con decisión, porque Dios ama a los que obedecen su palabra, ¿sí o no? Ahora déjenme decirles, ¿qué fue lo que lo llevó a hacer familia real? Porque ellos sacrificaban los corderos que representaban a Cristo. Ellos hacían justicia al huérfano y a la viuda. Son detalles del cielo. Este fue el vestimenta que lo llevó a ser grande sobre la tierra. Fue hermoseada, engrandecida, a manera de que llegó a ser una mujer perfecta y preciosa. Es decir, 60, 30, 60. ¿Así es? O 90, 60, 90. Por ahí anda. Ahora déjenme decirles esto. ¿Cómo terminó Israel? Como dice el 32. ¿Qué pasó con Israel? Como dice el 32. Adulteró. Dice que como una mujer adulta te prostituiste. Dejó de querer a su amado, aquel gran Señor que le había dado todo. Lo cambió. Le dijo, ya no te quiero. No necesito que estés conmigo. Yo quiero otro que me haga divertirme, otro que me haga sentir placer. Y abandonó despiadadamente a su marido, convirtiéndose en una prostituta. Qué tristeza, ¿no es cierto? ¿O no es lamentable que una pareja se casen felices y después del tiempo la mujer dice, no te quiero, no te necesito? Hermano, es cruel, porque no viene de Dios. Así hizo Israel. Qué lamentable, ¿no es cierto? Fíjense. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ok. Este es el pueblo del Señor. Una virgen pura. ¿No es cierto que con gracia Dios nos mira? Amén. Ahora fíjense. Cuando los apóstoles murieron,
cuando los apóstoles murieron, los descendieron. Se levantó un sistema en una forma limpia en el siglo II, pero cuando llegó a tener nombre, se buscó otros maridos, repitiendo el camino de Israel. Es decir, cuando llegó al siglo III, se valió de otros maridos y se olvidó del verdadero nuevamente. Yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, donde dice el profeta, que dice que vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y le mostró el misterio de aquella mujer. Versículo 2, quiero que me lea. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, fíjense. La iglesia, el sistema papal, la iglesia católica, hermanos, nació limpia. Pero cuando se sintió con poder, pidió la ayuda de los reyes, pidió la ayuda de los hombres que no tenían nada que ver con Dios y se olvidó de su creador. Eso se llama fornicación. Si usted abandona a Cristo y se va buscando la ayuda de alguien que no sea Él, usted está fornicando espiritualmente. Ahora fíjense, en el versículo 3 hay un cuadro cruel y terrible que usted no tiene que olvidar esta mañana. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muchas gracias. Oigan, miren qué interesante. ¿Quién domina? ¿La bestia a la mujer o la mujer a la bestia? Díganme. ¿Quién domina? La bestia. ¿La bestia domina a la mujer o la mujer domina a la bestia? ¿Cómo es la cosa? Díganme. Alguien levántese y dígalo fuerte. ¿Cómo es lo correcto? Díganlo bien claro, yo quiero que se oiga. ¿Cómo es la cosa? ¿La bestia domina a la mujer o la mujer domina a la bestia? Ajá, ¿la mujer qué? La mujer domina a la bestia, porque nunca una bestia domina a la persona que lleva arriba. La iglesia católica domina los gobiernos sobre toda la tierra. Los gobiernos son la bestia y la mujer es el sistema papal. Esta mujer domina los gobiernos porque se olvidó de quién. Se olvidó de su marido. Ahora déjenme decirles esto. ¿Qué algo más tiene esta mujer? Versículo 4. Que es la osadía más cruel. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Muchas gracias. Fíjense, se ha considerado que si la iglesia católica vende sus joyas y saca su dinero, le da de comer a todos los pobres en el mundo. Solo Benedicto XVI de México se llevó 17 millones de dólares. Libre de llevárselos en su bolsa. Ahora déjenme decir, tiene un cáliz en su mano. Tiene un cáliz en su mano lleno de las abominaciones. Y con ese cáliz le da a toda la gente. ¿Para darle a quienes dicen? A todas las naciones. Tú estás ahí. Salte de ahí, por favor. ¿Y qué es lo que da a beber? ¿Cuál es ese vino? ¿Qué tiene borrachas las multitudes? ¿Cuál es? En esa copa tiene la inmortalidad del alma, diciendo que el que se muere, si es bueno, se va derechito al cielo. Y si eres malo, te vas al infierno a acocharte unos días hasta que pagues la pena. Después, si tú tienes fe en la Virgen del Carmen, ella te saca. ¿Es abominación eso? Claro que es abominación. Otra cosa cruel es
que su marca, el Santo Domingo, tú tienes que guardar el Santo Domingo. ¿Para qué? Bien bueno para toda la familia, para estar en comunión e ir a misa juntos o al culto de tu iglesia. ¿Es cierto eso? El Santo Domingo es uno de tus obligaciones. Y bueno, y yo puedo seguir diciéndoles mucho más. Ahora déjenme decirles esto. Esta mujer que está sentada sobre la bestia es además, versículo 5, ¿qué es? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Además, esta mujer es madre. Y yo les pregunto, ¿hay alguna mujer que sea madre y no tenga hija? ¿Ah? ¿Verdad que toda madre tiene qué? Hijos. Hijos o hijas. Pero como son hembras, son hijas. Iglesitas que dependen de ella. Ahora váyanme a decir. También a esta mujer se le llama la gran ciudad. Versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora déjenme decirles esto con tristeza. A veces por la mañana yo escucho una radio que se llama 540 para ver cómo anda. Y dice: pon en tu bolsa $1 diario para esta radio. Cada día recoge $1 para esta radio porque estamos formando una gran ciudad sobre la tierra. Y no crean que están pensando en la santa ciudad de Jerusalén. Están diciendo que están formando una gran ciudad y no te lo explican. ¿Cuál ciudad tiene que ser? En el versículo 18. En el 18. Una gran ciudad. Yo quiero pertenecer a la santa ciudad celestial. ¿Y ustedes? Amén. Esa es nuestra metrópoli, la más linda de la existencia. Ahora fíjense, ¿cómo se prostituyen? ¿Cómo es que la degradación actual arruina los hijos de Dios? En 1830 empezó la gran apostasía mundial. Y hasta que sucumba en la maldad, donde los hombres, donde el mundo religioso sean perversos como el mismo mundo, entonces tendremos el mensaje de Apocalipsis 14, 8 y 9. Salid de Babilonia, pueblo mío. Es decir, las uvas están madurando rápidamente. Las uvas representan a los perdidos. Pero déjenme decirles esto. Quiero que volvamos a 1844. Dijimos, ¿qué sucedió con los que no esperaron la voz de Dios? ¿Qué se hicieron? ¿A dónde se fueron? Se fueron al mundo. Se fueron totalmente a gozarse y a formar iglesias de acuerdo a su deseo. Ahora fíjense, estas iglesias se formaron en base a su propio deseo, no el de Dios. Porque aquellos que se quedaron orando leyeron Apocalipsis capítulo 11 versículo 19, que es exactamente para estos días. ¿Cómo dice Apocalipsis 11, 19? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora déjenme decirles, estaba profetizado que en 1844 el arca de su pacto se iba a dejar ver. A los que esperaron con oración
Dios les reveló las santas verdades de su palabra. Y por eso ahora la iglesia adventista tiene estas preciosas verdades que no debería negar, sino afirmar con todo poder al mundo entero que Dios nos las ha regalado en este último tiempo. Ahora fíjense, qué detalle más interesante lo que voy a decir. Cuando todos los pioneros se dieron cuenta que habían estado guardando el domingo, ignorándolo, se reunieron todos como en el aposento alto y humillaron sus corazones y se pusieron a llorar y dijeron: Señor, perdona nuestro pecado, ignoramos tu verdad y ahora que se nos aclara, prometemos anunciar al mundo esta gran verdad. Y entonces ellos empezaron a practicar, a reposar el santo sábado y a guardar todas las verdades que cada uno de ustedes ya conoce. Ahora miren, entonces 1849, fíjense lo que sucedió. Elena de Juárez dice que estaba en una ciudad que se llama Maine o Maine, Rochester, estado de Maine, ok. Reunido con unos hermanos agradeciéndole a Dios por las cosas que se les había revelado. Quiero que a esto le pongan mucha atención, porque esto que voy a decir está en el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos y está en el capítulo 7 de Primeros Escritos. Ella estaba en oraciones cuando fue transportada al cielo y fue llevada exactamente hasta el lugar santo, hasta el santuario. Y dice que al llegar a la presencia del santuario, dice que ella estaba frente al lugar santo. Y al quedarse viendo, vio un personaje precioso, lleno de gloria, que lo cubría una nube. Y al estar en presencia de él, sintió el gran deseo de postrarse de rodillas y se postró de rodillas. Su ángel acompañante, después que hizo esto, la tomó por la mano y le dijo: observa lo que ves. Y le dijo: ¿quién es este personaje? Le dijo: que está cubierto por una nube. El ángel le dijo: si esa nube se le quita de su presencia, caemos carbonizados. ¿Quién era? Era el Padre. El mismo Padre, dice Cristo, nos ama. Y por el amor que nos tiene, está cubierto con una nube, porque su gloria no la soporta nada, porque Él es el que sostiene el universo entero. Entonces, a la mano derecha de aquel ser tan hermoso y lleno de gloria, cubierto con una nube, estaba, y se los presento esta mañana, estaba el gallardísimo y hermoso y salvador y bendito Cristo Jesús. Sus manos estaban laceradas, hermanos. Sus manos se veía la marca de los clavos. Y su costado estaba bravo por tu y mi pecado. ¿No es cierto que dan ganas de decirle al Señor Jesucristo: ¿cómo es que fuiste capaz de perdonarnos? Gloria sea su nombre. Amén. Entonces, dice que ella lo estuvo observando. De repente, dice, un carro de fuego vino y los ángeles sentaron en el carro de fuego. Aquel ser que estaba cubierto con una nube se lo llevó el carro de fuego y abrió una puerta y entró ahí. Y entonces dice, estuvo mirando. Ahora, ese lugar que estoy diciendo estaba en el lugar santo. ¿Dónde cree que estaban sentados el Padre y el Hijo, el Padre y el Señor Jesucristo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar estaba? En el lugar santo. ¿Pero en qué estaba sentado? ¿Sabían ustedes que hay 3 muebles en el lugar santo?
está el altar del incienso, está la mesa con los panes y está las lámparas, ¿sí o no? Entonces, la mesa con los panes en el santuario terrenal tenía forma de trono. Amén. Y el mismo pan representa la vida que es Cristo y el Padre. Ellos estaban sentados en la mesa de los panes. Entonces, estando él ahí, Cristo se levantó y cerró la puerta del lugar santo. Y luego vino a la mesa. Y cuando él llegó a la mesa, vino un carro de nubes. Y tomaron a Cristo y lo sentaron en la puerta, en el carro de nubes. Y corrió el carro. Y al entrar a la puerta, dio vuelta hacia atrás y dejó abierta la puerta. Y entró. Él era de fe y dice que cuando observó esto, vio hacia abajo y vio una gran multitud que estaba alrededor de aquella gran misión. Había unos de pie y estaban unos de rodillas. Dice que los que estaban de pie era una gran multitud que estaban disimulados y no les importaba nada. Cuando el Señor Jesucristo cerró la puerta del lugar santo, ellos siguieron viendo la puerta cerrada y siguieron adorando ahí. Pero cuando Cristo se levantó y se fue, dice que Satanás se paró enfrente de aquella multitud y les cernía como si fuera Cristo Jesús. Los estaba engañando. Pero los que estaban de rodillas, cuando Cristo se levantó, ellos levantaron su rostro. Y cuando el carro de nubes lo llevó, también ellos fueron con él. Y cuando entró a la puerta y la dejó abierta, entraron con él. Amén. Esos son los hombres y los seguidores de 1844 para acá. Pero los que guardan el domingo, pero los que guardan creyendo en la inmortalidad del alma, ¿quién les hace la vende como que si fuera Dios? Qué triste. Qué triste. Ahora los pioneros entraron con Cristo dentro de ellos. Es decir, nuestros libros están ahí, nosotros no estamos en persona. Ahora quiero que vayamos y déjenme preguntarles, ¿qué iglesia fue la anterior a la Odisea? ¿Qué iglesia? La iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias. Antes de llegar a 1844, era la iglesia de Filadelfia. ¿Qué estaba escrito para ella? Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este fue Guillermo Miller y lo que prometieron. ¿Qué había para ellos? ¿Una puerta qué? ¿Cuál puerta? La del lugar ¿qué? Santísimo. Y los que no guardan este mensaje, ¿a dónde están viendo? A la puerta cerrada. Al lugar santo que está. Yo siento que es lamentable. Ahora bien, a mí me preocupa lo que la sierva del Señor dice. Dice que muchos de los que hemos conocido este mensaje con el tiempo, lo vemos como si no importara. Es decir, en este movimiento que aunque tenemos la puerta cerrada,
aunque tenemos la puerta abierta, caminamos como si no nos importara eso. Yo les puedo decir, hermanos, hay muchas cosas que decir. Déjenme decir. Qué coincidencia. Cuando Noé predicó, ¿cuántos años predicó? ¿Cuántos años? 120 años. ¿Y qué fue lo que Noé construyó? Una arca. ¿Y qué es lo que hoy está abierto? ¿La puerta de qué? Del arca. Qué coincidencia, ¿verdad que parece? Pero no. Cuando Noé terminó el arca, la puerta del arca permaneció abierta. Y le dijo el Señor a Noé: ve y dile a la gente que entre, aunque no trabajó, que entre, que salve su vida. ¿Qué hizo la gente? Saben que tengo un dolor en mi corazón. Yo sé que los padres que están aquí aman a sus hijos, ¿no es cierto? Ustedes, padres, aman a sus hijos pequeños. Casi pareciera que no hay padres aquí. Yo pregunto, ¿ustedes, padres, aman a sus hijos? En el tiempo de Noé, Noé les decía: he creado un material para que ustedes, padres, le enseñen a sus hijos a poder enseñarles quién es Dios. Y Noé se lo regalaba. Los padres venían y echaban a la basura aquellos folletos de conocimiento de Dios. ¿Cuántos niños se salvaron, hermanos? ¿Cuántos niños entraron al arca? ¿Cuántos niños tuvieron la lección en su corazón? ¿Cuántos niños entraron y salvaron su vidita? No entró ninguno. ¡Qué amor de los padres!, ¿no es cierto? ¡Qué amor que se sienta con sus hijos hoy en día a ver otras cosas menos a Cristo Jesús! ¡Qué amor de padre! Que le pueden llevar a diversión al niño a ver cosas que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué de la salvación? San Mateo 24:38 dice: como los días de Noé serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que tus hijos peligran que no se salven. Es decir, es posible que no andemos pegando en el blanco. ¿Te preocupa eso? Ahora, estas cosas que yo estoy enseñando debería de saberla toda la iglesia, porque desde el día en que creímos estos conocimientos necesitamos entender una sola cosa: la degradación actual es causa del deseo mundano, es causa de que el mundo nos ha llevado con un fuerte imán a tal manera que no nos importe la gracia divina. Esta mañana, no permitas que el mundo te reclame. Huye de él, porque la degradación actual sucumbirá al mundo y lo sujetará bajo el sistema papal. Hoy es el día de renunciar a esos principios. Hoy es el día de encontrarnos con Jesús. Hoy es el día de que entendamos que en Cristo Jesús está la medicina. Que Dios te bendiga.